Buenas tardes, mi nombre es Kevin Toquín Mucía González y a continuación voy a relatarles un poco acerca de la vida de Cayo Graco, uno de los importantes reformadores de la Roma antigua. Espero que este tema sea de su interés y que lo disfruten. Las reformas de Cayo Graco en Roma. En el siglo II antes de Cristo, Roma ya era una potencia en el Mediterráneo, en el centro del Mediterráneo, y se había expandido a través de Asia Menor y otras regiones de la propia Europa, como Grecia e Italia principalmente. Sin embargo, estos logros militares no se traducían siempre en el bienestar de los ciudadanos de a pie de Roma, ya que muchas veces los campesinos tenían que abandonar sus sembradíos a la hora de ir a la guerra. Esto creó una gran desigualdad y hizo más grande la brecha entre los ricos y los pobres. También se tenía una gran necesidad de muchas reformas, ya que una gran parte de la población se estaba sumiendo en la más profunda pobreza. En esos momentos aparecieron dos hermanos provenientes de familias patricias, uno llamado Tiberio Graco y otro llamado Cayo Graco. Tiberio era el mayor y cuando se postuló como tribuno de la plebe, intentó mejorar la situación económica de los ciudadanos del proletariado. Sin embargo, fue asesinado. Ante esto, fue su hermano menor, Cayo, el que tomó las riendas de tales reformas e inició una serie de leyes para continuar el legado de su hermano mayor. Se sabe muy poco de Cayo Graco antes de que fuese un tribuno de la plebe. Sin embargo, se pueden rastrear sus orígenes desde el año 1126 a.C., cuando fue cónsul y precónsul en Cerdeña. Después se le vio apoyando una propuesta de reelección de un magistrado llamado Papilio Carbón en el año 171. Enseguida, otro de sus hitos más grandes dentro de su vida fue hablar en contra de la expulsión de las personas no romanas, no ciudadanas dentro de Roma, en contra de un senador llamado Junio Peno, en el año 126 a.C. Por último, y por lo que se es conocido mayormente hoy en día, fue su candidatura a tribuno de la plebe en el año 123 a.C., el cual ganó y enseguida utilizó para propulsar sus reformas económicas y sociales en la República Romana. Las reformas políticas podrían enumerarse de la siguiente manera. La primera era la ley de la expulsión, en el cual los magistrados que habían sido destituidos debido a casos de corrupción no podían postularse para otros cargos públicos. La segunda era la ley de la pena capital, en el cual las asambleas públicas eran las únicas que podían confirmar las penas de muerte en contra de los ciudadanos romanos. La siguiente fue la ley judicial, en el cual se castigaba duramente a las autoridades que trataban de meter injustamente preso a los ciudadanos romanos sin ningún tipo de evidencia. Y a propósito, también se movió entre las élites romanas, ya que le prometió a las équites, que son los caballeros, que eran como se le conocía a los caballeros, los puestos de árbitros durante las disputas judiciales entre la misma aristocracia. También promulgó la ley de comicios, en el cual ya no se realizaban las elecciones ya no se realizaban según el origen y el estado de la riqueza de las personas, sino que se hacía por medio de un sorteo. De esta manera,
se aseguraba un trato más equitativo frente a la ley entre todos los ciudadanos romanos. Estas leyes principalmente fueron propuestas para alcanzar un estado jurídico igual entre todos los habitantes de la República de Roma. Las reformas económicas. Además de las reformas políticas, se podrían hablar de las reformas socioeconómicas de Cayo Graco. Las tres principales son las siguientes. La reforma agraria, en el cual se configuraba una comisión de 3 magistrados que velaban por la justa repartición de tierras en las provincias y en las metrópolis romanas entre los ciudadanos menos favorecidos. La ley frumentaria. La ley de los granos, en el cual se repartía este valioso recurso entre los ciudadanos menos favorecidos de la sociedad romana. De esta forma se prevenía las epidemias de hambruna en la sociedad romana durante los tiempos de escasez. Y por último, la más polémica de sus reformas fue la ley de la ciudadanía, por el cual se proclamaba como ciudadanos romanos a todos los habitantes de la península itálica. Esta ley fue utilizada por muchos de sus adversarios para desprestigiarlo, ya que según ellos, esto le traería muchas dificultades a los habitantes nativos de Roma, quienes se sentirían desplazados por los extranjeros que acababan de recibir la ciudadanía. Persecución y muerte. El Senatus Consultum Ultimum era un recurso del Senado por el cual se suspendían los derechos de los ciudadanos romanos durante las épocas de crisis en la República Romana. Cuando se proclamaba esta ley, todos los derechos eran puestos en suspensión y se podían confiscar las propiedades de los sospechosos de perturbar la paz pública. Además, era un permiso para matar a todo aquel que se sospechaba que era enemigo de la República. Cayo Graco fue tribuno de la plebe en dos ocasiones, en el 123 y en el 122 a.C. Sin embargo, esto mismo trajo muchas consecuencias, esto degeneró en muchos actos de violencia entre los habitantes, entre sus seguidores y sus detractores. Sin embargo, todo llegó a su punto álgido cuando uno de los seguidores de Cayo Graco mató a uno de los seguidores de Lucio Optimio, uno de sus más grandes detractores. El Senado inmediatamente aprobó una ley de Senatus Consultum Ultimum, por el cual se declaraba como enemigo público a Cayo Graco y se permitía su asesinato con total impunidad. Enseguida, Lucio Optimio reunió a un pequeño ejército de seguidores y se dispuso a hacer cumplir la ley de inmediato, matando en el camino a 3,000 de los seguidores de Cayo Graco. Al verse acorralado, decidió suicidarse y le pidió a uno de sus esclavos que le clavara una espada en el corazón, con el cual acabó con su vida. La muerte de Cayo Graco supuso un mal precedente para la República Romana, ya que esto significaba que cualquier disputa o desacuerdo político entre dos facciones se podría terminar por medios violentos, como fue en el caso del asesinato de Cayo Graco. Tras su muerte, casi todas sus reformas fueron abolidas
y sus asesinos fueron absueltos. Muchas gracias por su atención. Espero que todo lo que se haya expuesto en esta exposición haya sido de su agrado y feliz día. Muchas gracias por su atención.